A lo largo de casi toda la historia, estuvimos convencidos de que la Tierra era el centro del cosmos. El Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Parecía una idea lógica. Al fin y al cabo, vemos cómo el Sol y los demás planetas se mueven por el firmamento. Y más importante aún, nadie nota que la Tierra se mueva. Por si fuera poco, esa idea contaba con un modelo astronómico que se ajustaba a la realidad observada. Era el modelo geocéntrico de Ptolomeo, un astrónomo del siglo II. Esto fue así hasta mediados del siglo XVI. En 1543 apareció un libro revolucionario que proponía sustituir el modelo tolemaico por un modelo heliocéntrico. El autor del libro era un brillante matemático y astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico. Viendo cómo se las gastaba la Iglesia, Copérnico había tenido la prudencia de morirse antes de que su obra viera la luz. Es de suponer que al editor que publicó la obra tampoco le apetecía morir en la hoguera. Así que incluyó un prólogo indicando que el sistema no debía interpretarse literalmente, sino solo como una herramienta matemática. En los años siguientes, el sistema copernicano se utilizó solo como una herramienta de cálculo. Casi nadie aceptaba que fuese una descripción físicamente exacta del movimiento de los astros. La objeción de que no notábamos en absoluto que la Tierra se mueve era demasiado fuerte como para aceptarlo. Y es en este entorno en el que entra en escena nuestro siguiente protagonista, el responsable de revolucionar la filosofía natural y superar definitivamente la física aristotélica. ¿Quién es? Ni más ni menos que Galileo Galilei. La propia vida de Galileo es el mejor ejemplo de cómo habían cambiado los tiempos. El científico responsable de revolucionar todo el conocimiento sobre el universo era el hijo de un simple músico y además dejó la universidad sin ni siquiera conseguir un título, algo impensable durante la Edad Media. La ciencia escolástica era básicamente aristotélica. La naturaleza se compone de objetos particulares de los que debemos conocer su esencia. El conocimiento es, pues, cualitativo y responde a una concepción teleológica de la realidad donde las cosas tienen una finalidad. El universo no era todo igual, sino que se dividía en dos regiones distintas. Nosotros estábamos en el mundo sublunar, el de la generación y corrupción. En él, los 4 elementos se combinan y se separan para dar lugar a objetos que nacen y mueren. El elemento de las regiones supralunares, en cambio, es el éter, el 5º elemento. Ese es un mundo de perfección incorruptible, donde todo se mueve de forma circular. En nuestra región, por el contrario, cada elemento se dirige hacia su lugar natural. Los más pesados, como la tierra y el agua, caen, mientras que el aire y el fuego se elevan. Galileo fue desmontando los pilares de la ciencia escolástica uno tras otro, empezando por el movimiento. ¿Qué aportó en este terreno? Bueno, Galileo en realidad lo que hizo fue cambiar completamente lo que se entendía por física en aquella época y empezar a crear lo que nosotros hemos estudiado en el instituto cuando estudiábamos física, ¿no? Que es fórmulas que relacionan el espacio, el tiempo, la velocidad, la masa, la fuerza, etcétera, etcétera. Hasta entonces, física significaba, en cierto sentido, la ciencia del movimiento, pero era en realidad un estudio del movimiento no estudiando, digamos, sus aspectos formales, matemáticos, sino más bien estudiando para qué se mueven las cosas. La idea de movimiento, principalmente, que venía de la ciencia aristotélica, estaba basada en la idea de causa final, o sea, cuál era el objetivo que persiguen las cosas al moverse. Y Galileo dijo, no, vamos a estudiar una bolita cayendo y vamos a estudiar únicamente cuánto tarda en caer, qué distancia recorre, etcétera, etcétera, este tipo de cosas tan simples. En el universo aristotélico todo tiene un lugar natural. Los elementos, la tierra, el aire, el agua, el fuego, el éter del que están formados los cielos, todo tiene un lugar natural y se explica su movimiento por la tendencia a
ir hacia ese lugar natural. La Tierra está en el centro del universo porque la Tierra como planeta está en el centro del universo porque la Tierra como elemento físico, como material, es lo más pesado y lo que más tiende al centro del universo. En la nueva física, en cambio, no se prescinde por completo de la idea de tendencias, de finalidades, etcétera, etcétera. Y el universo ya deja de tener lugares naturales. Lo que hay que explicar es simplemente describir cómo se mueven las cosas y qué fuerzas pueden hacerlas cambiar para moverse en una dirección o en la otra. Además de ser un pionero en la experimentación, Galileo también lo fue en la observación. Y después de mejorar el telescopio hizo grandes descubrimientos. Sí, de hecho, Galileo fue el que proporcionó los argumentos más definitivos para convencer a la sociedad culta de la época de que quien tenía razón era Copérnico y no Ptolomeo o Aristóteles. No está la Tierra en el centro del universo, sino que la Tierra se mueve alrededor del Sol y los planetas también se mueven alrededor del Sol. Y esto lo consiguió sobre todo gracias al telescopio, descubriendo, por ejemplo, que en la Luna hay valles y montañas, y no era, por lo tanto, una esfera perfecta como se suponía que era todo en los cielos en la cosmología de Aristóteles, o descubriendo, casi más importante, los satélites de Júpiter, porque al observarse los satélites de Júpiter gracias al telescopio, pues se comprobó por primera vez que existían unos cuerpos que no giraban alrededor de la Tierra, sino que giraban alrededor de Júpiter, ¿no? Y esto ya fue prácticamente uno de los argumentos definitivos. En el caso de la astronomía y de las observaciones con el telescopio fue muy importante su formación pictórica, porque era el dominio de la perspectiva, de los claroscuros, era lo que le podía dar más la comprensión del relieve de los objetos que estaba observando con el telescopio, y era lo que consiguió descartar la idea de la perfección de los cielos. Pero más allá de los descubrimientos concretos, hay una aportación filosófica fundamental. Para Galileo, la realidad puede modelizarse de forma matemática, explicarse a través de magnitudes y fórmulas. Como habría dicho Pitágoras, el mundo es matemático. La filosofía está escrita en ese grandioso libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos, es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Como es bien sabido, Galileo Galilei tuvo que pagar un alto precio por su curiosidad. Sus descubrimientos confirmaban la hipótesis heliocéntrica de Copérnico, en contra del geocentrismo que se defendía en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Encarcelado y acusado por la Inquisición, Galileo, ya anciano, prefirió abjurar de sus ideas. Pocos años antes, Giordano Bruno, otro gran filósofo renacentista, había muerto en la hoguera. Sus verdugos le habían cosido antes la lengua al paladar para que no pudiera gritar. Cuenta la leyenda que Galileo, tras ser obligado a renunciar a su teoría de que la Tierra no era el centro del universo y que se movía alrededor del Sol, dijo en voz baja: «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Galileo dio el pistoletazo de salida a una revolución científica que modificaría para siempre nuestra manera de conocer la realidad. La verdad no estaba en la tradición, en los libros del pasado. El ser humano, con su razón, podía conocer el universo a través de la formulación de hipótesis, la idealización y la contrastación empírica. Con Galileo nace la ciencia moderna. Los principios se formulan y luego, a través de experimentos, se crean los fenómenos para corroborarlos. Cambia la manera de entender la realidad y la forma de interpretarla. El modelo paradigmático del saber.